Tiene la palabra la diputada Centeno. Gracias, presidente. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, saludar a quienes están hoy acompañándonos para el tratamiento de este dictamen, al ministro de Salud y en él a todo su equipo, a todos los profesionales que están hoy del Parque de la Salud, a las autoridades de la Fundación también del Parque de la Salud y, por supuesto, a mis compañeras mandato cumplido, en principio a la diputada mandato cumplido Rita Núñez, autora de la iniciativa, impulsora también, hoy nos acompaña, Laura Duarte, que también ha acompañado, que está ahí, y Adri Besus, que también nos acompaña hoy. Obviamente Silvia, que ha acompañado con su firma, y Martín Cecino, que también ha acompañado y además es presidente de la Comisión de Salud y me ha permitido ser miembro informante. Enorme desafío. Gracias, Martín. Bueno, en primer lugar me gustaría arrancar con algo que tiene que ver con la fuerza de gravedad. Ustedes dirán, ¿por qué? Y tiene que ver con que si alguna vez nos preguntamos qué es lo que sostiene nuestro organismo, ¿no es cierto?, de la gravedad, o qué parte de nuestro cuerpo es la que evita que nuestros órganos internos, digamos, se desprendan y caigan. No sé si alguna vez se lo preguntaron, si no, bueno, piénsenlo. Porque así como hay un suelo que sostiene nuestros pies, también hay un suelo que sostiene nuestros órganos. El útero, los intestinos, la vejiga, entre otros, ¿no es cierto? Y este es el suelo pélvico. Sus funciones son vitales y van desde las funciones sexuales, pasando por la digestiva, la reproductiva, la urinaria, y una muy importante y que muy pocas veces es tenida en cuenta es la función social. Pero volviendo a la gravedad, el suelo pelviano es fundamental porque lucha contra ella, que en los humanos, a diferencia de los animales que andan en cuatro patas, ¿no es cierto?, se da por la bipedestación, caminando en dos patas, ¿no? Piensen que todo el peso de nuestro cuerpo, de todos nuestros órganos, se sostiene sobre esta estructura que son tejidos, es músculo, son ligamentos que rodean a la cavidad abdominal en su parte inferior y sostienen, como les decía, los órganos pélvicos y aseguran su normal funcionamiento. Es importantísimo, y esto me lo apuntaba el doctor Cecino, muy importante destacar que todos los cuerpos tenemos suelo pélvico, mujeres y varones, y por ende todos podemos sufrir su debilitamiento y sus disfunciones. Aún así, más del 80%, y creo que me quedo corta con el 80%, más todavía, de los casos de patologías asociadas se encuentran en mujeres, debido a diversas cosas. Una de ellas tiene que ver con las características anatómicas distintas. Digo, anatómicamente las mujeres y los varones somos diferentes. También hay un factor predisponente que es muy importante y que son los embarazos, ya que las personas con útero somos las únicas que podemos embarazarnos, y acá es un temón, podríamos desarrollar un montón, ¿no? Pero pensemos que en estos casos el suelo pélvico tiene menos dos funciones o dos desafíos enormes, ¿no? Uno, sostener durante meses el peso de otro ser humano creciendo en nuestro interior. Después, permitir la salida del recién nacido, que puede muchas veces llegar a tener hasta más de 4 kilos, como mi hermano Augusto, a quien le mando un beso. Y el último desafío, uno de los últimos, tiene que ver con que después de todo esto, todo tiene que volver a acomodarse y volver a dar la continencia como lo hacía antes. Dos de las profesionales con las que hablé, con las que me comuniqué y que se dedican a la prevención y a la rehabilitación de las disfunciones del suelo pélvico y a otras tantas cosas más, porque también se dedican a la educación. De hecho, una de ellas está en Mar del Plata dictando un posgrado, y a la difusión de la temática, la licenciada Silvina Lamieux y la licenciada Alejandra Tournier, me hicieron especial hincapié en algo que está contenido en el artículo 4 del dictamen, y que tiene que ver con la formación en la temática de los equipos o de los profesionales de salud, para así generar justamente los equipos interdisciplinarios que intervengan principalmente en la prevención. ¿Y por qué lo menciono ahora en este momento? Porque es fundamental el accionar de estos equipos durante el embarazo. Es clave la derivación de los obstetras a estos equipos para ir así preparando ese suelo pélvico, que nos va a ayudar a un montón de cosas, pero principalmente a evitar, por ejemplo, posibles desgarros que muchas veces tienen consecuencias graves para las personas gestantes.
Ellas me apuntaban que esto mismo se puede replicar incluso para la pronta recuperación, ¿no es cierto? O para disminuir la estadía hospitalaria o por ejemplo, otras cirugías como las abdominales, ¿no? Una persona que puede sentarse más rápido, puede pararse más rápido, puede caminar más rápido, ¿no? Esto es algo que ya se viene haciendo en otros países como España o en Francia, donde me comentaban, las sesiones de fisioterapia incluso son reembolsadas por la Seguridad Social, es decir, están cubiertas, ¿no? Desde el embarazo las mujeres van a este tipo de sesiones. Pero en Argentina es la primer ley de estas características. Obviamente estas no son las únicas causas, también el estrés, por ejemplo, es un factor del gran trabajo a realizar. Debe estar orientada a la docencia, a la educación, a la formación, como les decía hoy, de los profesionales de la salud, y sobre todo a la sensibilización y a la generación de conciencia de la población sobre la existencia de este tipo de patologías, porque hay un componente que nosotros y nosotras no podemos eludir, y que es que por sus características no suele ser materia de consulta médica, ¿no? Más bien es como que tiende a ser ocultada, casi como un tabú, algo que quizás nos da vergüenza, o aún peor, algo con lo que nos acostumbramos a vivir. Por eso me decían ellas esto de partir de una base muy simple, ¿no? Poder inculcar a la población en que puedan hacerse autopreguntas, preguntas de exploración. Por ejemplo, ¿está bien que mientras estoy durmiendo rompa el sueño, me levante para ir al baño a hacer pis? ¿Eso está bien? Digo, ¿se me escapa el pis aunque sea un poco? ¿Cuántas veces al día? ¿Llevo un registro o a la semana? ¿Siento como una suerte de pesadez en el bajo vientre constantemente? ¿Siento dolor cada vez que tengo relaciones sexuales? ¿O en el caso de los cuerpos que menstruan, es normal tener dolores fuertes al menstruar? Las respuestas a todas estas preguntas son quizás indicativas de la salud de nuestro suelo pélvico y puede revelar la presencia de incontinencia de orina, vejiga hiperactiva, prolapso de órganos pélvicos, incontinencia fecal, desórdenes sensoriales como disfunciones sexuales en varones, entre tantos otros. Me pasó una encuesta que la licenciada Lamio, que la realizó ella en conjunto con la doctora Cherokee, la presentaron en el 7º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico. Es importante porque más del 30% de la población que participó en esta encuesta son misioneros y misioneras. En fin, algunos de los datos, el 62% de los participantes afirma haber sufrido una pérdida de orina alguna vez. Cuando se le pregunta cuándo pierden orina, todas las acciones cotidianas reciben respuesta positiva, es decir, que no es necesario hacer un gran esfuerzo físico para que esto ocurra, muchas veces con levantar la bolsa a un supermercado, o reírse fuerte, o toser, ¿no es cierto? Digo, hay mucha data incluso de la edad y demás, pero en conclusión, 6 de cada 10 personas encuestadas, en su mayoría mujeres jóvenes, manifiesta sufrir incontinencia urinaria, que es el síntoma número 1, el síntoma más frecuente de disfunciones del suelo pélvico. Y esto, crean o no, hace que muchas personas organicen su vida social, su vida laboral y su vida familiar en base a ello. Incluso muchas veces les afecta económicamente porque la mayoría usa apósitos, en casos graves hasta 3 por día, con un costo altísimo, y ni hablar de las infecciones que esto con su uso constante puede provocar. Es así que vamos a buscar con esta ley, en principio, erradicar la falsa creencia de que esta sintomatología es normal, es natural. Vamos a promover la consulta y la atención temprana, porque con rehabilitación constante, con rehabilitación adecuada, podemos mejorar la salud de nuestro suelo pélvico. Este programa viene a ordenar y viene a unificar criterios para la atención de pacientes con esta patología, porque una persona, digamos, para que una persona que se acerque, por ejemplo, al Hospital del Dorado, con esta problemática sea abordada de la misma manera que un paciente de Noverá o que en el Hospital de Posadas. Esto claramente y consecuentemente busca seguir elevando la vara un poquito más, como lo hacemos siempre. Para finalizar, comentarles 2 experiencias, porque me parece que las cosas buenas hay que compartirlas. La primera tiene que ver con lo que está pasando, viene pasando ya, sucediendo en el Hospital Escuela de Posadas, donde ya está en funcionamiento la unidad de uroginecología,
desde hace, un tiempito ya, pero me comentaba el doctor Tapari, jefe del servicio de ginecología, que este servicio tiene muchísimos años, tiene varias unidades y una de las últimas que se ha inaugurado es esta, un brazo de este servicio de ginecología. En esta unidad hay urólogos, ginecólogos, ¿no? Equipos interdisciplinarios que están en constante interconsulta, intercambio de información, incluso realizan ateneos. Y es una unidad que opera pacientes de toda la provincia y utiliza un elemento fundamental que es la robótica aplicada a los procedimientos quirúrgicos, porque utiliza el robot Da Vinci, ¿no? Me decía, se utiliza en múltiples procedimientos que se llevan a cabo en el abordaje de las disfunciones del piso pélvico. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta no es una ley aislada que viene a cumplir o que viene a cubrir una necesidad determinada y ya, sino que para poder llegar a estos niveles de especificidad, para poder llegar a estos niveles de complejidad, hubo mucho trabajo, mucha apuesta, mucho esfuerzo del gobierno provincial, de las personas, de los y las profesionales de la salud y obviamente una política sanitaria que, como siempre se menciona acá y creo que ya hemos aprendido, va desde la salud en el centro, hacia la enfermedad, ¿no es cierto? Y la segunda experiencia es la del Hospital de Oberá, que me comentaban que en septiembre del año pasado se habilitó algo que propone esta ley, que es un consultorio de rehabilitación del piso pélvico. Allí llegan los pacientes, ya sea por derivación de otros médicos o incluso porque se enteran por otros medios, el boca en boca, ¿no? Che, mirá, esto está ahí en el hospital, anda que está muy bueno. Y que están con los turnos a full, la verdad que eso está muy bueno. Y me decían que están muy entusiasmadas con esta ley y con la posibilidad de que esta experiencia se replique en otros lados. Entonces, nuevamente la salud pública de nuestra provincia con esta ley garantiza cobertura integral para los pacientes con estas patologías, viene a atender la problemática de manera preventiva, advirtiendo a la población las señales de alarma, capacitando a los equipos de salud y dotando de equipamiento necesario a los centros también para la rehabilitación. Seguimos buscando garantizar una mejor calidad en todos y en todas las actividades de la vida de los misioneros y misioneras. Espero puedan acompañar y antes de pedir el voto, si me autoriza, presidente, un pequeño video. Gracias. Aprobado. En consecuencia, sancionado el presente proyecto de ley.